¿Qué tal? Qué gusto saludarle esta noche aquí en un programa más a fondo de Mega Noticias, una producción de Mega Noticias, para llevarle a usted algo que seguramente usted tiene que ver con algo, con un automóvil. Quizás tenga automóvil, quizás use automóvil, quizás quiera un automóvil. Y bueno, vamos a hablar de esta gran industria que hoy ocupa un lugar muy importante en México y en el mundo, pero que también al mismo tiempo, y retomo palabras de mi entrevistado de hoy, el periodista Sergio Oliveira, que hace referencia a que esta industria, este automóvil, va a llegar o está llegando también a su nivel de incompetencia. ¿Pero por qué? Vamos a hablar de esto con Sergio Oliveira, a quien invité esta noche. Sergio, ¿cómo estás? Raúl, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenido, muchas gracias. Sergio Oliveira, bueno, usted lo conoce, aquí en Mega Noticias, conductor de La Cochera, periodista especializado en autos hace ya muchos años. Sí, así es. Especializado en radio, en televisión, en prensa escrita. Tengo la fortuna de contar con él esta noche en este programa especial. Muchas gracias por aceptar, Sergio. No, al contrario, gracias por la invitación. Yo creo que es siempre interesante platicar de esa industria que, como decías, ¿no? Todos tenemos algo que ver con los autos, incluso si no los tenemos. Claro. Porque tenemos que cruzar la calle y ahí interactuamos con los autos. Y es parte de nuestra vida, pues. Pero hoy, a diferencia de los programas que normalmente vemos en este canal, yo quisiera platicar de la industria en general. ¿Cómo está la industria en el mundo? ¿De qué tamaño es esta industria? ¿Quiénes son las marcas que hoy prevalecen en el mundo? ¿Los autos americanos o los japoneses? Esa rivalidad que finalmente existe. En fin, algo que sea de interés para nuestra audiencia esta noche. Mira, Raúl, la industria automotriz muchos la consideran, no hay un consenso sobre eso, pero yo diría que la mayoría la considera la tercera más importante del mundo, por debajo de del petróleo y de la agricultura. Pero obviamente si pones al petróleo en primer lugar y la automotriz en tercero, pues están ligadas, ¿no? Y si lo asocias, obviamente la capacidad de la industria automotriz podría llevar a la primera industria del mundo, ¿no? Si la asocias con el petróleo. Aunque obviamente el petróleo sirve para muchas cosas más allá de la industria automotriz, ¿no? Para mover transporte en general, aviones, barcos, etcétera, trenes, crear energía eléctrica. Entonces, están muy ligadas, aunque obviamente no toda la producción petrolera está hecha para los automóviles. Ahora, el tamaño de la industria hoy en el mundo es de alrededor de 80 millones de vehículos por año. La producción anual de vehículos ahora en 2013 debe cerrar con alrededor de 80 millones. Eso debe tener un crecimiento de alrededor de 25% en los próximos 7-8 años. O sea, para 2020 estamos hablando de 100 millones o incluso más de 100 millones de vehículos por año en el mundo. En el mundo, o sea, para los 6,000 millones de habitantes que somos en esta tierra, gracias. Se producen hoy 80 millones de autos nuevos que se suman a un parque vehicular, enorme. Así es, porque qué bien que lo dices, ¿no? Y qué bueno que lo dices. Se suman, porque la velocidad de destrucción de los autos viejos no se compara a la velocidad de introducción de productos nuevos. Hay muchos países en los que ni siquiera lo contamos, como México. No hay una contabilidad, por lo menos no oficial, de cuántos vehículos son destruidos. Y tú hablabas en el principio del programa de mis comentarios sobre la ineficiencia del auto, ¿no? Yo creo que sí, el auto está llegando al punto de ineficiencia precisamente por su exceso. El exceso de autos en las grandes ciudades hacen con que sea más rápido transportarse de otra manera, en trenes, en camiones no, porque el camión usa la misma vía que el auto, a menos que en carriles confinados. Exacto, adoptes la estrategia
creada en Curitiba, muy bien adoptada por Bogotá y otras ciudades, de carriles confinados. Pero si no es así, el autobús es casi tan ineficiente como un coche. ¿Por qué casi? Porque en el área del auto, y el auto en promedio mide 4x2, es un tamaño promedio del auto. Un autobús mueve mucho más cantidad de gente por metro cuadrado que un coche. Uh-huh. Y el auto no llega a 2 personas promedio en todo el mundo, pues. Tanto que hay varios lugares de Estados Unidos, probablemente sea el más famoso, que tienes carriles exclusivos. Auto lleno. Sí, para que vayas más de una persona. Sí, que vayan 2 por lo menos. Por lo menos 2. Carril exclusivo para vehículos ahí en la zona de Los Ángeles, que seguramente usted sabe, y si no se lo estamos platicando, hay carriles exclusivos para vehículos que traigan más de 2 pasajeros, para que sea más rápida la movilidad. Sí, y si andas ahí sin una sola persona, la multa creo que es de $2,000, algo así. En fin, hay la búsqueda por formas alternas, ¿no? Y también hay la búsqueda por contaminar menos, por hacer con que el automóvil contamine menos. En mi visión, Raúl, yo creo que ese es un punto importante, si me permites, me gustaría platicar. El auto es visto por muchos como el villano de la contaminación. Uh-huh. Es el enemigo a vencer a la hora de limpiar las ciudades. Yo no comparto esa visión, fíjate. Hay muchas cosas que se distorsionan para ver eso. Hay muchos estudios, cuando buscas estudios con un poquito más de profundidad, ves que el transporte en general, no solo el automóvil, o sea, los transportes en general, trenes, aviones, barcos, autobuses, camiones, etcétera, genera alrededor de 22% de la contaminación global. ¿Sí? Muchas de esas la mayor parte de la contaminación es generada por la industria, incluyendo la industria automotriz. ¿No? Para que tengas una idea de lo que puede contaminar la industria automotriz, es altamente contaminante. No es tan contaminante como la del aluminio, por ejemplo, ¿no? Pero es también muy contaminante. Aquí en Aguascalientes, Nissan, que debe terminar 2013 como la empresa con mayor capacidad de producción en México. Ya fue en 2012 la empresa que más produjo automóviles, alrededor de 640,000 vehículos Nissan fueron producidos en México en 2012. Hace alrededor de 3 o 4 años, en una visita a esa planta de Aguascalientes, ahí nos tenían el dato. Por cada auto producido en Aguascalientes, se arrojan alrededor de 30 toneladas de gases contaminantes a la atmósfera. 30 toneladas por auto. Multiplícalo por 80 millones. ¿No? Eso es su mundo, claro. Sí, está unido al automóvil, sí, pero lo que muestra que la actividad industrial en general es muy contaminante, ¿no? Y el auto eléctrico, que muchas veces, incluso la misma Nissan, ¿no? Obviamente hace mucha publicidad de su Leaf, que es el auto eléctrico que no contamina mientras circula. Pero su proceso de elaboración también es menos contaminante que el de un auto normal, porque tiene menos partes. Un auto normal, tradicional, tiene alrededor de entre 7,000 y 10,000 partes. Y un auto eléctrico tiene menos, la complejidad es menor, alrededor de 15 a 20% menos partes. Entonces sí contamina menos, pero la generación de electricidad contamina tanto o más. Generar energía eléctrica contamina tanto o más que la industria que un auto en sí, pues. Claro. ¿No? Y cuando ves, por ejemplo, Estados Unidos usa carbón para generar energía eléctrica de una manera mucho más fuerte que cualquier otra cosa. El carbón es la principal fuente generadora de energía eléctrica en Estados Unidos y consecuentemente de contaminación. Claro, desde luego. Pero déjame regresar un poquito al tema de la industria, que todo está ligado desde luego. Hoy en el mundo, ¿quiénes son los grandes productores de automóviles? Mira, el mayor es Toyota. Como marca, dices, o como marca o como país. Mira, como país es China. China es el principal productor. Rebasó a Estados Unidos
Y bueno, tenemos, digamos, hasta llegar a México, que es el 8º lugar, tenemos China, Estados Unidos, Japón, Alemania, India, Brasil, Corea y China. Y México. Sí. Bien. Esos serían los grandes productores de autos en el mundo. Son los 8 mayores productores de automóviles en el mundo, sí. Bien, ahora, las marcas, que ese es otro tema. Sí. Los principales productores de autos hoy, ¿quiénes son? Toyota es el líder, ¿no? Toyota es líder desde 2008 y tomó el lugar de General Motors, que fue durante 77 años. Un tanto como el PRI. Sí, más que el PRI, de hecho. 77 años General Motors fue el fabricante y vendedor de autos número 1 en todo el mundo. En el mundo. Sí. Pero, ¿por qué el mercado de Estados Unidos era eso, Raúl? O sea, el mercado de Estados Unidos solito llegó en algún momento a representar más de la mitad de la fabricación de automóviles en el planeta. Entonces, eso generó una distorsión muy grande en la industria automotriz. Podríamos pasar días platicando de ella, pero ese era el motivo por el que de alguna manera se cayó la calidad de los autos estadounidenses. No necesitaban tener competitividad internacional. Ellos eran los productores y ellos eran su principal mercado y también... Sí, General Motors en Europa perdía dinero, o en Brasil o en México, no les importaba, porque tenían lo suficiente en Estados Unidos. Pero eso empezó a cambiar a finales de los años 70, precisamente con el arribo de los japoneses. Los japoneses fueron durante mucho tiempo también el segundo mayor productor. O sea, China, el crecimiento de China es algo fenomenal, es extremadamente rápido. En 2001, el mercado chino, tanto en producción como en ventas, era inferior al 1.000.000 de unidades anuales, en 2001. Estás hablando de hace 15 años. Exacto, menos. Hace 12 años. ¿No? Y en el 2011, o sea, 10 años después, ya era el principal fabricante y consumidor de vehículos al año. En China el año pasado, 2012, se vendieron 19.7 millones de vehículos nuevos. 19 millones, o sea, de los 80 millones que se fabrican en el mundo, 25% para China. Ah, caray. ¿Y el segundo? Estados Unidos. Estados Unidos el año pasado tuvo 14.5 millones de unidades vendidas. Fue un año mejor de lo que esperaban. Muchos hablaban de 13.5 millones, tuvieron 14.5. Y para este año la expectativa es de entre 15.5. Los optimistas, yo me incluyo entre los optimistas, pensamos que puede rebasar los 16 millones. Y eso es muy buena noticia para México. Bueno, pero si seguimos con los grandes compradores de México, ¿en qué posición está como comprador? Está lejísimo, ni siquiera entra en los 20 mayores. México es muy buen productor, más no comprador. El mercado interno mexicano es extremadamente débil. ¿Cuántos carros se compran en México? El año pasado tuvimos 984,000 vehículos nuevos vendidos en México. O sea, ni 1.000.000. Ni siquiera 1.000.000. El récord de la industria mexicana fue 2006, con 1.190.000. El mercado potencial para México, según los analistas, según los protagonistas de la industria, es de ahora alrededor de 1.600.000. Pero no hemos logrado eso. Y de acuerdo con varios motivos, ¿no? Según hay muchas variables que implican en ese mercado tan débil, interno tan débil. La principal de ellas es la importación de usados de Estados Unidos. O sea, toda la chatarra, bueno, no todo es chatarra, pero... No todo es chatarra, pero la gran mayoría es chatarra. ¿Sí? Chatarra para Estados Unidos. Incluso porque hay para México. Aquí yo he visto unas camionetas hermosas, preciosas, que son modelo 2002, 2003, y las ves impecables. Bueno, esas son las que te llaman la atención, ¿no? Y son las que vemos en las grandes ciudades. La gran ciudad llega menos, Si todo se queda en el campo. Exacto. Donde eso más va es en el campo, en las ciudades chicas, donde hay menos distribuidores, hay menos infraestructura de lo que sea, y ese gran mercado llega ahí. Para darte una idea, Raúl, en el sexenio pasado se vendieron alrededor de 7,5 millones de vehículos nuevos.
y se importaron alrededor de 6 millones y medio de vehículos usados. Ah, caray, o sea, el potencial de compra es muy importante. Sí, obviamente no se calcula que sea la totalidad, o sea, que hubiéramos vendido 6 millones y medio de vehículos más. Pero sí se habla de que alrededor de 45-50% de esos vehículos usados se hubieran convertido en ventas de vehículos nuevos en México. Y sería extremadamente ventajoso que así fuera. Obviamente el que compra un carrito como una camionetota que tú dices, 2002 o 2001, con aire acondicionado, automática, etcétera, que no alcanzaría a comprar aquí. Pero hay muchos problemas con relación a eso, ¿no? Primero, obviamente esa camioneta fue hecha y desarrollada en otro lado, no generó impuestos para México, sueldos manos para de obra, México, mano de obra, etcétera. Luego, hay una gran parte, yo no tengo el número, pero hay una gran parte de esos vehículos que son vehículos que están prohibidos de circular en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por los niveles de contaminación? No, porque son vehículos que puede ser por niveles de contaminación o puede ser por seguridad. Muchos son vehículos que fueron salvados, que llaman salvage, de inundaciones o recuperados de un choque de pérdida total, cosas por el estilo. Ya no pueden circular en Estados Unidos. ¿A dónde se van para no perder todo? Pues a México. ¿Sí? O sea, funcionamos un poquito como basurero de Estados Unidos. Es triste, pero es la realidad. Pero es la realidad, ¿no? Y eso es uno de los principales factores del tamaño del mercado mexicano. El otro es el crédito, que no se ha recuperado desde 2008. ¿Sí? Tenemos hoy Bueno, si 2006 fue la fecha que más autos se vendieron, supongo que también fue por la facilidad de crédito. Sí, claro. Al entrar la crisis del 2008, se cierran los créditos y la gente pues ya no puede comprar autos. 2007 ya había habido una pequeña disminución en la venta de autos, pero del orden de 3-4%, nada del otro mundo, variación, digamos, natural. Pero también fue, o sea, los sexenios de Fox y Calderón fueron los que más autos importados tuvimos en toda la historia de México. O sea, el problema de los autos importados lo asociamos al PRI porque empezó ahí, pero en realidad es mucho más acentuado durante los gobiernos del PAN. Y que pasaban como si fueran... Sí. Justicia hay que hacerse. El gobierno de Calderón también generó una ley que impedía esos vehículos que te digo que ya no pueden circular en Estados Unidos. Si no puede circular en Estados Unidos, no puede entrar a México. Y durante un tiempo, durante meses, se bajó drásticamente la importación. Y ahí el gran problema no es el Poder Ejecutivo, pasó a ser, por lo menos, el Poder Judicial. Porque los amparos... Pues como se dan. Sí, acabaron con todo y volvió la fiesta de se importa lo que quiere, y eso terminó con el mercado mexicano. Así que tenemos 80% de la producción mexicana es para exportación. Bien, platicamos de esto. Estamos platicando con Sergio Oliveira, periodista especializado en temas del automóvil y bueno, un vistazo general al mundo, y vamos a concentrarnos un poco en México. ¿Qué pasa en México? ¿Por qué hoy en la reciente visita el presidente Barack Obama señalaba que México se convertirá o ya es en uno de los grandes productores de la industria automotriz en el mundo? Y bueno, ¿eso qué significa? ¿Qué beneficios tiene? Y de eso estaremos comentando con él. Una pausa.